Imagínese, caminando por las bulliciosas calles de la antigua Roma, rodeado de personas que hablan una docena de lenguas diferentes, comerciantes de tierras lejanas y soldados que han marchado a través de continentes. Roma no era solo una ciudad, era el centro de un vasto imperio en el que se mezclaban culturas, ideas y, lo que es más importante, personas, a una escala sin precedentes. Pero, ¿y si el propio ADN de Roma fuera tan diverso como su imperio? ¿Y si los propios romanos no fueran quienes siempre hemos pensado que eran? Recientes y revolucionarias investigaciones genéticas han revelado una verdad asombrosa. Roma era un crisol de ancestros procedentes de Europa, Oriente Próximo y el norte de África. A diferencia de la imagen de una población romana homogénea, las personas que construyeron el imperio fueron cambiando genéticamente con cada conquista, cada migración y cada alianza. La historia de Roma no trata solo de emperadores y batallas, sino también de las personas que vivieron, trabajaron y lucharon bajo su estandarte, cuyos orígenes se extienden mucho más allá de la península itálica. Mucho antes de que Roma se convirtiera en un imperio, incluso antes de que se fundara la República, sus primeros pobladores ya formaban parte de una historia genética más amplia. Hace más de 10.000 años, Italia era el hogar de cazadores-recolectores mesolíticos, estrechamente emparentados con sus homólogos europeos. Pero todo cambió con la llegada de los agricultores neolíticos de Anatolia y Oriente Próximo, que no solo trajeron la agricultura, sino una composición genética completamente nueva. A diferencia de otras partes de Europa, las primeras poblaciones italianas llevaban un rastro adicional de ascendencia iraní y caucásica, lo que las diferenciaba del resto del continente. En la Edad de Bronce, una nueva y poderosa oleada migratoria reconfiguró el paisaje genético de Italia central. Un grupo de pastores nómadas, procedentes de la estepa póntico-caspiana, antecesores de muchas culturas indoeuropeas, atravesó Europa, dejando su huella genética allí donde se asentaban. Cuando surgieron las tribus latinas, hacia el año 1000 a.C., la población de Roma ya era una compleja mezcla de ascendencia mediterránea, del Próximo Oriente y de la estepa. Incluso en sus primeros días, la población de Roma no era uniforme. Entre los restos de individuos de la Edad del Hierro, el análisis genético ha encontrado valores atípicos. Una persona con ascendencia norteafricana, otra con antecedentes que la vinculan al Mediterráneo oriental y Anatolia. Estos hallazgos revelan que, incluso antes de que Roma se expandiera más allá de la península itálica, ya estaba absorbiendo diversas influencias genéticas. A medida que Roma se convertía en república y luego en un imperio en expansión, la transformación genética se aceleraba. Con cada nueva conquista, ya fuera en la Galia, el norte de África, el Levante o los Balcanes, los habitantes de esas tierras pasaban a formar parte del mundo romano. Cautivos de guerra, comerciantes, soldados y emigrantes inundaban la capital, trayendo consigo su ADN. Roma no solo conquistó territorios, sino que los absorbió en su propio código genético. Cuando Roma alcanzó su apogeo imperial, había ocurrido algo extraordinario. La población de la ciudad, estimada en más de 1 millón de personas, había experimentado el cambio genético más espectacular de su historia. En lugar de ser principalmente europeos occidentales, la mayoría de los romanos durante el apogeo del imperio tenían ancestros del Mediterráneo oriental, Oriente Próximo y el norte de África.
El ADN de Grecia, Anatolia, Siria y Líbano se convirtió en una dominante, mientras que la ascendencia europea occidental pura se redujo a solo el 4%. ¿Cómo ha sucedido esto? La respuesta radica en el papel de Roma como centro de un enorme mundo interconectado. Las carreteras del imperio se extendían a lo largo de miles de kilómetros, uniendo provincias remotas con la capital. Los barcos egipcios que transportaban grano alimentaban a la población. Los comerciantes de la ruta de la seda pasaban por sus mercados, y las campañas militares traían oleadas de esclavos y colonos de todas partes. ¿El resultado? Una ciudad como ninguna otra en el mundo antiguo. Un lugar donde los orígenes étnicos se mezclaban en una gran población diversa. Pero la historia genética de Roma no terminó ahí. Con el declive del imperio en el siglo V después de Cristo, nuevas oleadas migratorias volvieron a cambiar la ciudad. Tribus germánicas, visigodos, vándalos y lombardos invadieron Italia e introdujeron un nuevo flujo de ADN centroeuropeo y noreuropeo. La influencia genética de Oriente Próximo empezó a desaparecer, sustituida por los descendientes de estos recién llegados. Los romanos de la Edad Media eran muy diferentes de los de la época de Julio César. Sin embargo, a pesar de la caída del imperio, el legado genético de Roma perduró. Todavía se pueden encontrar rastros del antiguo ADN romano en poblaciones modernas de italianos, griegos, españoles e incluso libaneses. Aunque el imperio desapareció, su pueblo Jafar había dejado una huella irreversible en el mapa genético de Europa y el Mediterráneo. Así que la próxima vez que piense en los romanos, imagínese no solo a italianos en toga, sino a una auténtica población global, una mezcla de agricultores de Anatolia, guerreros de la estepa, filósofos griegos, comerciantes norteafricanos y mercaderes de Oriente Próximo. Roma no era solo un imperio político, era un imperio genético, cuya influencia puede encontrarse aún hoy en el ADN de millones de personas. Imagínese en el corazón de la antigua Roma, rodeado de gentes procedentes de todos los rincones del imperio, comerciantes de Levante, eruditos de Grecia, soldados de Germania y libertos del norte de África. La ciudad era un mosaico vivo de culturas. Pero ¿hasta dónde llegaba esta diversidad? ¿Reflejaba realmente la composición genética de Roma su vasto imperio? ¿O seguía anclada en sus primitivos orígenes italianos? Los últimos estudios genéticos han respondido a esta pregunta de un modo que ningún historiador podría haber imaginado. Roma no era solo una superpotencia política, sino un crisol biológico moldeado por miles de años de migraciones, conquistas e intercambios culturales. Analizando el ADN antiguo de 127 individuos a lo largo de 12.000 años, los investigadores han trazado la evolución genética del pueblo romano. Sus hallazgos cuestionan todo lo que creíamos saber. Mucho antes de que Roma se convirtiera en un imperio, antes de sus legendarios reyes e incluso antes del surgimiento de las tribus latinas, los cimientos genéticos de Italia ya estaban cambiando. Los primeros romanos no eran romanos, sino descendientes de los primeros cazadores-recolectores europeos. Estos primeros pobladores, que vivieron alrededor del año 10.000 antes de Cristo, tenían vínculos genéticos con las poblaciones de Europa occidental, pero su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Con la llegada de los agricultores neolíticos procedentes de Anatolia, alrededor del 7000 a.C., la estructura genética de Italia sufrió su primera gran transformación. Estos primeros agricultores
Trajeron la agricultura, las nuevas tecnologías y una firma genética distintiva que daría forma a la población italiana durante milenios. Pero a diferencia del resto de Europa, los primeros habitantes de Italia también portaban un rastro genético inesperado: la ascendencia de la meseta iraní y el Cáucaso. Esta capa adicional de diversidad hizo que Italia fuera única desde el principio. La siguiente oleada de transformación se produjo durante la Edad de Bronce, entre el 2900 y el 900 a.C. Fue la época de las migraciones, cuando las poblaciones esteparias indoeuropeas se desplazaron por Europa, trayendo consigo nuevas lenguas, costumbres y sobre todo sus genes. Estos pueblos derivados de la estepa se fusionaron con las poblaciones existentes en Italia, dando lugar a los antepasados de los latinos, los etruscos y otras tribus itálicas primitivas. Cuando se fundó Roma en el año 753 a.C., sus primeros habitantes ya eran una mezcla de ancestros italianos, anatolios y esteparios. Pero la historia genética de Roma no terminó con su fundación, sino que no había hecho más que empezar. A medida que la República se expandía, también lo hacía su población. Las guerras con Cartago, Grecia y la Galia trajeron cautivos y colonos a Italia, mientras que la creciente economía de Roma atraía a mercaderes del Mediterráneo oriental. A finales del período republicano, 227 a.C., la población de Roma era más diversa que nunca. Y entonces llegó el mayor cambio de todos, el período imperial. Cuando Roma se convirtió en el centro de un vasto imperio que se extendía desde Britania hasta Egipto, su población reflejó ese alcance. El análisis genético de 48 individuos del apogeo del imperio muestra un patrón sorprendente. En lugar de ser mayoritariamente europeos occidentales, la mayoría de los romanos imperiales tenían ancestros del Mediterráneo oriental, Oriente Próximo y el norte de África. En el apogeo del imperio, solo el 4% de la población de Roma tenía esta ascendencia puramente europea occidental. El resto, una fusión genética de influencias griegas, anatolias, sirias, egipcias y levantinas. No se trató de un cambio gradual, sino de una transformación drástica que convirtió a Roma en la ciudad más cosmopolita de su época. ¿Cómo sucedió esto? La respuesta está en la economía, el ejército y la estructura social de Roma. Las redes de carreteras, las rutas marítimas y las amplias conexiones comerciales del imperio hacían que millones de personas se desplazaran por el Mediterráneo cada año. Los soldados destinados en provincias lejanas se establecían y formaban familias. Los esclavos de las tierras conquistadas eran llevados a Roma y liberados más tarde, convirtiéndose en ciudadanos. Comerciantes y artesanos de regiones lejanas establecían sus negocios en la ciudad, transmitiendo sus genes a las generaciones futuras. Incluso la élite de la ciudad reflejaba esta diversidad. Emperadores como Septimio Severo tenían ascendencia norteafricana, mientras que otros eran de ascendencia griega o siria. Roma no era solo un imperio italiano, era un imperio de muchos pueblos, muchas culturas y muchos genes. Pero al igual que la genética de Roma cambió con su auge, volvió a cambiar con su caída. Cuando el imperio de Occidente se desmoronó en el siglo V después de Cristo, nuevos grupos entraron en Italia: los visigodos, los vándalos y más tarde los lombardos. Esto trajo consigo una nueva oleada de ancestros de Europa central y septentrional, que modificó de nuevo la composición genética de Roma.
En la Edad Media, Roma había vuelto a cambiar. La ciudad, ahora parte del Sacro Imperio Romano Germánico y más tarde de los estados pontificios, estaba más conectada con el resto de Europa que con el Mediterráneo oriental. La influencia genética de Oriente Próximo se desvaneció y fue sustituida por el ADN de francos, normandos y otros pueblos europeos. Los romanos de la Edad Media eran genéticamente diferentes de los romanos del Imperio, lo que demuestra que la genética, como la historia, siempre está evolucionando. Pero el legado genético de Roma no desapareció. Todavía hoy pueden encontrarse restos de su antiguo ADN en poblaciones de todo el Mediterráneo, especialmente en Italia, Grecia, Líbano y España. Los genes del imperio siguen vivos, ocultos en el ADN moderno. Entonces, ¿hubo alguna vez un romano puro? La respuesta es clara. Roma nunca tuvo un único origen étnico. Siempre fue una fusión de pueblos, una encrucijada genética de Europa, África y Asia. El verdadero secreto de la genética romana no está en la pureza, sino en la diversidad, precisamente lo que hizo grande a Roma. Imagínese caminando por las bulliciosas calles de la antigua Roma en su apogeo. Cada rostro que ves, cada conversación que escuchas, cada comerciante gritando sus precios. Es una mezcla de lenguas, culturas y tradiciones de todo el mundo conocido. Pero bajo la superficie, oculta en su propio ADN, se esconde una historia mucho más antigua que el propio imperio. La historia genética de Roma no se parece a la de ninguna otra civilización. No la construyó un solo grupo de personas, sino siglos de migraciones, conquistas e integración. Y uno de los aspectos más fascinantes de este rompecabezas genético es cómo la posición única de Roma en la encrucijada de Europa, África y Asia moldeó a su pueblo a nivel biológico. Mucho antes de que Roma se convirtiera en una potencia mundial, sus cimientos genéticos ya estaban en marcha. Los primeros habitantes de Italia, que datan de hace más de 10.000 años, estaban estrechamente emparentados con los cazadores-recolectores de Europa occidental, similares a las poblaciones encontradas en España y Francia. Pero esto era solo el principio de una transformación continua. Hacia el año 7000 a.C., la introducción de la agricultura procedente de Oriente Próximo y Anatolia trajo consigo no solo nuevos cultivos y animales domesticados, sino también linajes genéticos totalmente nuevos. Estos primeros agricultores, que originalmente emigraron de lo que hoy es Turquía, Irán y el Cáucaso, dejaron un impacto duradero en la población de Italia. A diferencia de otras regiones europeas, que descendían principalmente de los agricultores del noroeste de Anatolia, Italia tenía un vínculo genético más profundo con Oriente Próximo. Este cambio genético continuó durante la Edad de Bronce, 2900 a 900 a.C., cuando otra oleada migratoria cambió Italia para siempre. Esta vez, los recién llegados eran pueblos esteparios indoeuropeos, guerreros nómadas de la región póntico-caspiana. No solo introdujeron nuevas tecnologías y estructuras sociales, sino que también trajeron sus genes. Cuando se fundó Roma en el 753 a.C., la población del centro de Italia ya era una mezcla de tres grandes grupos ancestrales: cazadores-recolectores occidentales, agricultores del Próximo Oriente e inmigrantes indoeuropeos de la estepa. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. A diferencia de muchas otras civilizaciones que permanecían relativamente aisladas, Roma interactuaba constantemente con el mundo exterior.
Cada conquista, cada ruta comercial, cada alianza significaba la entrada de nuevas gentes en la ciudad y, con ellas, nuevas influencias genéticas. Por ejemplo, las guerras púnicas, 264 a 146 a.C. Estos brutales conflictos entre Roma y Cartago no solo marcaron la historia, sino también a los romanos. Con la caída de Cartago, decenas de miles de norteafricanos fueron llevados a Roma, algunos como esclavos, otros como comerciantes, artesanos e incluso soldados. Su huella genética aún puede verse en el ADN de los restos de los antiguos romanos, lo que demuestra que Roma ya absorbía gente de África mucho antes de que el imperio alcanzara su apogeo. Luego vinieron las conquistas de Grecia y el Mediterráneo oriental en los siglos II y I antes de Cristo. Con la anexión de Macedonia, Asia Menor y finalmente Egipto, Roma se conectó profundamente con las culturas y los pueblos del mundo helenístico. Pero a diferencia de las migraciones anteriores, no se trató solo de una afluencia de personas, sino de una infusión de élites. Eruditos, médicos y artesanos griegos se asentaron en Roma, aportando no solo sus conocimientos, sino también sus genes a la población romana. Sin embargo, el mayor cambio genético se produjo durante el período imperial, 27 a.C. a 476 después de Cristo. En ese momento, Roma no era solo una ciudad italiana, sino la capital de un imperio que abarcaba 3 continentes. La población de Roma creció hasta alcanzar casi el 1.000.000 de habitantes, y su composición genética cambió drásticamente. En lugar de ser principalmente europeo, el perfil de ADN de Roma se asemejaba ahora al del Mediterráneo oriental y Oriente Próximo. Los estudios genéticos sobre los romanos de la época imperial muestran que solo el 4% de los individuos tenían ascendencia puramente europea occidental. La gran mayoría, casi el 70%, tenía vínculos genéticos con la Grecia, Turquía, Siria, Líbano y Egipto actuales. Esto sucedió por varias razones. En primer lugar, el ejército de Roma reclutaba en gran medida en las provincias. A los soldados auxiliares de Siria, Judea, el norte de África y los Balcanes se les concedía la ciudadanía tras su servicio, se establecían en Roma y formaban familias. En segundo lugar, la vasta red comercial de Roma hacía que comerciantes y trabajadores cualificados del Mediterráneo oriental acudieran en masa a la capital. Y en tercer lugar, el movimiento a gran escala de personas esclavizadas trajo a Italia a miles de individuos de todo el imperio. Incluso la clase dirigente reflejaba esta diversidad genética. Algunos de los emperadores más poderosos de Roma, como Septimio Severo, de ascendencia norteafricana, y el Agábalo, de ascendencia siria, eran la prueba viviente de que Roma ya no era una ciudad italiana, sino verdaderamente internacional. Pero la transformación genética de Roma no se detuvo ahí. Tras la caída del Imperio de Occidente en el 476 después de Cristo, nuevas oleadas migratorias volvieron a remodelar la población. Los visigodos, ostrogodos, vándalos y más tarde los lombardos trajeron a Italia una nueva infusión de ADN germánico y centroeuropeo. Esto marcó otro cambio en la historia genética de Roma, acercándola a los italianos actuales. En la Edad Media, la ciudad había vuelto a cambiar. Ya no era un bullicioso centro cosmopolita lleno de influencias del Próximo Oriente. En su lugar,
La población era de ascendencia centroeuropea y nórdica, reflejo de los nuevos vínculos de Roma con el Sacro Imperio Romano Germánico y los estados pontificios. Pero aunque la genética de Roma cambió con el tiempo, su legado sigue vivo. Hoy en día se pueden encontrar rastros de ADN de la antigua Roma en todo el Mediterráneo, desde España hasta el Líbano, desde el norte de África hasta los Balcanes. Puede que el imperio haya caído, pero su huella genética permanece. Entonces, ¿hubo alguna vez una etnia romana singular? La respuesta es no, y eso es precisamente lo que hizo tan poderosa a Roma. No se definía por su linaje, sino por su capacidad para unir a la gente. La verdadera fuerza de Roma no residía en su ejército ni en su arquitectura, sino en sus gentes, un mosaico genético de Europa, África y Asia, que se unieron para crear una de las mayores civilizaciones de la historia. Imagínese estar en el corazón de la antigua Roma, viendo cómo los comerciantes descargan mercancías procedentes de todos los rincones del imperio. Especias de la India, seda de China, grano de Egipto. Pero ¿y si, junto con estas mercancías, llegara a la ciudad algo mucho más profundo? ¿Y si cada barco, cada caravana y cada campaña militar no solo trajeran riquezas, sino también personas, nuevos rostros, nuevos linajes y una transformación genética sin precedentes? Uno de los aspectos más fascinantes de Roma no fueron solo sus conquistas o sus maravillas de ingeniería, sino su capacidad para absorber e integrar a gentes de orígenes muy diferentes. Roma no fue construida solo por italianos, fue construida por un mosaico de culturas, cada una de las cuales aportó su propia huella genética al ADN del imperio. En el apogeo del imperio, la maquinaria militar de Roma se extendía desde Britania hasta Oriente Próximo, desde el norte de África hasta las fronteras germánicas. Cada nuevo territorio aportaba no solo recursos, sino también emigrantes, soldados y poblaciones esclavizadas que acabarían asentándose en la propia ciudad. Esta afluencia no fue aleatoria, sino que se estructuró cuidadosamente mediante políticas de ciudadanía, reclutamiento militar y oportunidades económicas. Tomemos como ejemplo el ejército romano. A diferencia de muchos ejércitos antiguos que mantenían sus fuerzas estrictamente nacionales, Roma reclutaba activamente soldados de las tierras conquistadas. Las fuerzas auxiliares, compuestas por no ciudadanos, constituyeron casi la mitad de la fuerza militar total de Roma en determinados momentos. Estos soldados procedían de la Galia, Iberia, Tracia, el norte de África, Oriente Próximo y más allá. Tras años de servicio, se les concedía la ciudadanía romana, no solo para ellos, sino para toda su familia. Esto significaba que generaciones enteras de futuros romanos nacían de reclutas norteafricanos, de Oriente Próximo y europeos. Pero el servicio militar fue solo uno de los factores. Otro factor importante de la diversidad genética de Roma fue la esclavitud. Aunque la palabra tiene connotaciones modernas de opresión basada en la raza, la esclavitud romana funcionaba de forma diferente. No se basaba en el origen étnico. Cualquiera de cualquier parte del imperio podía convertirse en esclavo, ya fuera como prisionero de guerra, criminal o vendido como esclavo por deudas. Esto significaba que los individuos esclavizados en Roma procedían de lugares tan lejanos como Britania, Persia, Sudán y Germania. Y aunque muchos permanecían en la servidumbre de por vida, los esclavos liberados podían convertirse en ciudadanos romanos, transmitiendo su nuevo estatus y su genética a sus hijos. En la época imperial,
Este patrón había remodelado por completo la población de Roma. La ciudad ya no era solo una capital italiana, sino un crisol mundial con vínculos genéticos con todos los rincones del imperio. Las pruebas de ADN de los cementerios romanos confirman que en el siglo I después de Cristo, muchos romanos tenían antepasados de Grecia, Anatolia, Levante y el norte de África, y no solo de Italia. Pero la migración no era solo una calle de sentido único. Del mismo modo que la gente se trasladaba a Roma, otros lo hacían a provincias lejanas, llevando consigo las tradiciones romanas, la lengua y, por supuesto, su ADN. Ciudades como Londinium, Londres, Lutecia, París y Cartago Nova, Cartagena, España, acogieron a colonos, funcionarios y comerciantes romanos. Estos romanos se casaron con las poblaciones locales, extendiendo la influencia genética romana mucho más allá de la propia ciudad. Quizá el aspecto más ignorado de la transformación genética de Roma fue la migración voluntaria de trabajadores cualificados. La economía del imperio estaba impulsada por artesanos, comerciantes y profesionales que se desplazaban libremente a través de las fronteras. Médicos griegos, escribas egipcios, mercaderes sirios y financieros judíos llegaron a Roma atraídos por la riqueza y las oportunidades de la ciudad. A diferencia de los reclutas militares o los individuos esclavizados, estos emigrantes a menudo llegaron por elección propia, estableciéndose en Roma y transmitiendo su herencia genética distintiva a las generaciones futuras. Esta afluencia de personas cambió algo más que la genética, moldeó la cultura, la lengua e incluso la religión romanas. Las influencias orientales estaban tan arraigadas en la vida romana que en el siglo III después de Cristo, dioses extranjeros como Isis de Egipto, Mitra de Persia y Cibeles de Anatolia tenían templos junto a los de Júpiter y Marte. Pero entonces, todo cambió. A medida que el imperio se debilitaba en el siglo V después de Cristo, los patrones migratorios que habían impulsado el crecimiento de Roma se convirtieron en parte de su desmoronamiento. Los mismos caminos que antes llevaban a mercaderes y eruditos eran ahora utilizados por los invasores godos, vándalos y hunos. A medida que el poder político de Roma se desmoronaba, su población se reducía drásticamente. La metrópoli de 1 millón de habitantes, antes próspera y diversa, se redujo a menos de 100.000 habitantes. Sin embargo, el legado genético de Roma no desapareció. Incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente, los habitantes del antiguo imperio seguían llevando su ADN en sus líneas sanguíneas. Los marcadores genéticos de la antigua Roma aún pueden encontrarse en toda Europa, el Mediterráneo y el norte de África, un testimonio silencioso pero perdurable de la increíble historia de migración, integración y transformación de la ciudad. Imagínese, paseando por las bulliciosas calles de la antigua Roma, donde mercaderes de África, artesanos de Grecia y soldados de la Galia se codean a la sombra del Coliseo. Pero bajo esta diversidad cultural se escondía algo aún más fascinante. Un plan genético oculto que dio forma a la población del imperio de un modo que pocos podrían haber imaginado. La pregunta es, ¿cómo evolucionó exactamente la diversidad genética de Roma a lo largo de los distintos periodos de su historia? En sus primeros días, Roma era poco más que un pequeño asentamiento latino, fundado por una mezcla de tribus itálicas. Pero a medida que la ciudad se expandía, su identidad genética empezó a cambiar.
La primera gran transformación se produjo con la Revolución Neolítica, cuando los primeros agricultores de Anatolia y Oriente Próximo emigraron hasta Italia. Estos colonos no solo trajeron trigo, cebada y ganado, sino también sus genes, que se mezclaron con los cazadores-recolectores locales para formar la base genética de los futuros romanos. La Edad del Bronce marcó otro punto de inflexión. En esta época, nuevos grupos vinculados a los pastores esteparios de la región póntico-caspiana habían empezado a emigrar a Italia. Estos grupos, de ascendencia yamnaya, se extendieron por toda Europa, dejando huellas genéticas que más tarde definirían a gran parte de la población de Roma. Hacia el año 900 a.C., los italianos centrales ya habían empezado a parecerse al perfil genético mediterráneo moderno, pero la verdadera transformación aún estaba por llegar. La expansión de Roma durante la época republicana, 509 a 27 a.C., vio cómo la ciudad absorbía a gentes de toda la península itálica. Roma no conquistó y destruyó, sino que conquistó e integró. Los etruscos derrotados, los samnitas y las colonias griegas del sur de Italia pasaron a formar parte del tejido romano, aportando su propia herencia genética. La famosa guerra social, 91-88 a.C., librada en torno a los derechos de los italianos no romanos, terminó con la plena ciudadanía romana extendida a toda Italia. Por primera vez, el patrimonio genético de Roma ya no era solo latino, sino verdaderamente italiano. Pero llegó el período imperial, 27 a.C. a 476 después de Cristo, y todo cambió. Roma se convirtió en un imperio no solo territorial, sino también demográfico. Las conquistas militares, el comercio y las migraciones trajeron oleadas de gente nueva de todo el Mediterráneo y más allá. Las legiones romanas estacionadas en el norte de África, Oriente Próximo y Europa no solo lucharon en guerras, sino que establecieron asentamientos permanentes. Se casaron y regresaron a casa con esposas e hijos nacidos en el extranjero. La diversidad genética del imperio se disparó. En el siglo I después de Cristo, la población de Roma había sufrido un cambio genético importante. Las pruebas de ADN de los cementerios romanos demuestran que los habitantes de la capital del imperio tenían más en común con los griegos, sirios y malteses modernos que con los italianos de la antigüedad. No se trataba de una especulación. Estaba inscrito en sus genes. La afluencia fue tan fuerte que en esta época solo un pequeño porcentaje de romanos tenía ascendencia puramente europea. En cambio, la mayoría portaba marcadores genéticos vinculados al Mediterráneo oriental y Oriente Próximo. Pero, ¿cómo sucedió esto tan rápidamente? La respuesta está en los sistemas económico y social de Roma. El imperio era una superautopista del movimiento humano, que conectaba Europa, África y Asia como nunca antes se había visto. Las calzadas, los puertos y las redes comerciales de Roma permitían a mercaderes, diplomáticos y trabajadores desplazarse a grandes distancias. La ciudad se convirtió en el hogar de eruditos griegos, sacerdotes egipcios, comerciantes sirios y soldados nubios, que aportaron sus genes a la estirpe romana. Sin embargo, a pesar de esta increíble diversidad, Roma seguía funcionando como un imperio unificado. ¿Por qué? Porque en Roma, ser romano no era cuestión de sangre, sino de cultura, ciudadanía y lealtad al imperio. Un esclavo liberado de Cartago podía llegar a ser tan romano
como un patricio nacido en la propia ciudad. Pero, como ha demostrado la historia, los grandes imperios no duran para siempre. En la antigüedad tardía, siglos 3 a 5 de nuestra era, la identidad genética de Roma estaba cambiando de nuevo. La población del imperio disminuyó debido a las plagas, las guerras y el colapso económico. A medida que disminuía el contacto con el Mediterráneo oriental, nuevas migraciones procedentes de Europa central y septentrional remodelaron la población. Los rastros genéticos de godos, vándalos y lombardos empezaron a mezclarse con lo que quedaba del mundo romano. Al final del imperio, la composición genética de Roma había cambiado hacia un perfil más europeo, pero el legado de su pasado diverso permanecía. Este crisol genético no desapareció con la caída de Roma. Los descendientes de romanos, griegos, fenicios, celtas y muchos otros siguieron conformando las poblaciones de Europa, Oriente Próximo y el norte de África. Incluso hoy en día, los estudios genéticos demuestran que el impacto de la expansión y la integración romanas todavía puede verse en el ADN de las personas que viven en todo el antiguo imperio. Imagínese en el corazón de la antigua Roma, una ciudad como ninguna otra, en cuyas calles resuenan lenguas de todo el mundo y conviven personas de orígenes muy diferentes. Pero bajo esta fusión cultural se esconde algo aún más extraordinario, una compleja historia genética moldeada por la guerra, el comercio, la migración y la conquista. La verdadera pregunta es, ¿cómo funcionó realmente la diversidad genética de Roma dentro del imperio? ¿Fue intencionada, accidental o simplemente el resultado de su vasto alcance? Para entenderlo, tenemos que fijarnos en la increíble capacidad de Roma para absorber e integrar. El imperio no se limitaba a conquistar tierras, sino que absorbía a la gente, convirtiendo a menudo a antiguos enemigos en aliados, ciudadanos e incluso emperadores. Esta fue una diferencia clave entre Roma y otras civilizaciones antiguas. Los griegos, por ejemplo, a menudo veían a los forasteros como bárbaros, que nunca podrían integrarse plenamente en su mundo. ¿Y Roma? Roma prosperaba en la inclusividad, al menos para los estándares de la antigüedad. Una de las formas más significativas en que Roma remodeló su paisaje genético fue a través de la concesión de la ciudadanía. A principios de la República, la ciudadanía romana se limitaba a los romanos y a sus aliados latinos cercanos. Pero a medida que el imperio se expandía, también lo hacía la idea de quién podía ser romano. La guerra social, 91-88 a.C., marcó un punto de inflexión. Al final de la misma, Roma concedió la ciudadanía a todos los italianos, pero aquello no fue más que el principio. Bajo Julio César y Augusto, la ciudadanía se amplió aún más. En la época del edicto del emperador Caracalla de 212 después de Cristo, toda persona libre del imperio, ya hubiera nacido en la Galia, Siria, el norte de África o Britaniase, convertía en ciudadano romano. Esta decisión difuminó las líneas étnicas en todo el imperio, permitiendo un nivel de mezcla genética sin precedentes. Pero no solo las leyes moldearon el ADN de Roma. El ejército romano desempeñó un papel fundamental en la propagación de los genes por todo el imperio. Las legiones romanas estaban formadas por hombres procedentes de todos los rincones del imperio, y cuando estos soldados se retiraban, no siempre regresaban a casa. En su lugar, se asentaban en provincias lejanas, se casaban con mujeres locales y criaban hijos con ascendencia romana y nativa. Por eso los estudios genéticos muestran hoy rastros de ADN italiano, griego
e incluso de Oriente Próximo, en partes de Gran Bretaña y Alemania. El legado de los veteranos romanos que se asentaron en estas tierras. El sistema económico de Roma también impulsó la migración y la diversidad genética. El imperio era un centro de comercio mundial que conectaba Europa, África y Asia a través de una intrincada red de carreteras, rutas marítimas y centros comerciales. Mercaderes de Fenicia, Egipto y Persia establecieron sus negocios en Roma, a veces durante generaciones. Incluso más allá de sus fronteras, Roma mantenía lazos económicos y diplomáticos con India y China, lo que permitía raros casos de migración a distancia. De hecho, antiguos documentos chinos describen la visita de enviados romanos a la dinastía Han, y se han encontrado monedas romanas hasta en India y Sri Lanka. Luego, por supuesto, estaba la esclavitud, una fuerza brutal pero innegable detrás de la mezcla genética. Roma esclavizó a millones de personas de las tierras conquistadas, desde la Galia y Britania hasta Numidia y el Levante. Estas personas esclavizadas no solo eran trabajadores, sino que también se integraban en los hogares romanos, a veces se les concedía la libertad, y sus hijos a menudo se convertían en ciudadanos romanos de pleno derecho. A lo largo de los siglos, este proceso introdujo un flujo masivo de genes extranjeros en la sociedad romana. Pero aunque Roma absorbió a gentes de todo el mundo, no todos los grupos se integraron por igual. Por ejemplo, los judíos del imperio mantuvieron fuertes tradiciones culturales y religiosas, resistiéndose a menudo a la asimilación. Su continuidad genética sigue siendo visible hoy en día, con poblaciones judías modernas que muestran claros rastros de sus antepasados de la época romana. Del mismo modo, algunas familias de la élite romana protegían cuidadosamente su linaje y preferían casarse dentro de su propia clase antes que mezclarse con ciudadanos recién integrados. Sin embargo, a pesar de estas excepciones, la identidad genética de Roma siguió evolucionando. En la época imperial, la composición genética de la ciudad era más mediterránea oriental que europea occidental. La ascendencia dominante se había desplazado hacia orígenes griegos, anatolios y levantinos, reflejando las crecientes conexiones del imperio con Oriente. Sin embargo, a medida que el poder de Roma declinaba, también lo hacía su estabilidad genética. La caída del Imperio Romano de Occidente fue testigo de oleadas migratorias de tribus germánicas, como los visigodos, los vándalos y los lombardos. Estos grupos, antes considerados bárbaros, pasaron a gobernar las antiguas tierras romanas, introduciendo nuevos elementos genéticos en Italia, España y el norte de África. El mapa genético del imperio se desplazó de nuevo, esta vez hacia Europa central y septentrional. Pero incluso después de la caída de Roma, su legado genético perduró. Los habitantes de la Italia moderna, España, Francia y los Balcanes aún conservan rastros de la gran diversidad genética de Roma, un recuerdo de un imperio que, en su apogeo, no solo fue una potencia política y militar, sino un experimento viviente de integración humana. Imagínese caminando por las bulliciosas calles de la antigua Roma. Oyes a los mercaderes gritar en distintos idiomas, ves a viajeros de tierras lejanas y eres testigo de una diversidad sin parangón en el mundo antiguo. Pero, ¿y si le dijera que la diversidad de Roma no era solo cultural, sino que estaba profundamente arraigada en su ADN? Roma no fue construida por un solo grupo de personas. Fue un crisol de genes procedentes de Europa,
Oriente Próximo, el norte de África e incluso Asia Central. Pero, ¿cómo determinaron exactamente estas diversas influencias genéticas la población romana? ¿Hubo una identidad genética dominante, o Roma fue evolucionando a lo largo de los siglos? Para averiguarlo, remontémonos a las raíces mismas de Roma. Los primeros romanos eran principalmente tribus itálicas, emparentadas con otras poblaciones europeas. Sin embargo, ya en la Edad de Hierro, Roma recibía una mezcla de genética procedente del mundo mediterráneo. Esto se debía a su ubicación estratégica. Italia estaba situada entre Europa, África y Asia, lo que la convertía en un punto caliente para la migración y el comercio. Pero la verdadera transformación genética de Roma comenzó cuando empezó a expandirse. Con cada conquista militar, nuevos pueblos eran absorbidos por el imperio. A diferencia de otras civilizaciones que se limitaban a gobernar las tierras conquistadas, Roma dio un paso más. Romanizó a los pueblos que conquistaba. Con el tiempo, se concedió la ciudadanía a poblaciones enteras, desde galos hasta egipcios y sirios. Uno de los aspectos más fascinantes de la genética romana es cómo cambió durante la época imperial. En tiempos de Augusto, Roma ya se había convertido en la ciudad más grande del mundo, con una población superior al 1.000.000 de habitantes. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La mayor parte de la influencia genética en esta época se desplazaba hacia Oriente. ¿Cómo lo sabemos? Los estudios sobre el ADN antiguo revelan que en los primeros siglos de la era cristiana, la composición genética de la población romana se parecía más a la de griegos, anatolios y levantinos que a la de los europeos occidentales. Esto tiene sentido si se tiene en cuenta que las provincias más urbanizadas y ricas de Roma se encontraban en el Mediterráneo oriental, en lugares como Egipto, Siria y Asia Menor, la actual Turquía. Estas regiones enviaban oleadas de inmigrantes a Roma, ya fuera a través del comercio, el reclutamiento militar o incluso la esclavitud. Pero no solo Oriente modeló la genética de Roma. El norte de África también desempeñó un papel importante. La ciudad de Cartago, antaño la mayor rival de Roma, acabó convirtiéndose en una de sus provincias más importantes. Desde Libia hasta Marruecos, comerciantes, soldados y eruditos norteafricanos llegaron a Roma, enriqueciendo aún más la diversidad genética de la ciudad. Ahora hablemos de algo inesperado: pruebas genéticas de individuos con ascendencia centroasiática en Roma. Resulta que las vastas redes comerciales de Roma no solo traían mercancías, sino que también facilitaban las migraciones a larga distancia. Incluso hay rastros de haplogrupos maternos de Asia Oriental en la Italia romana, lo que significa que personas de lugares tan lejanos como China o Mongolia podrían haber llegado al imperio. Pero la identidad genética de Roma no permaneció igual para siempre. Cuando el imperio empezó a declinar, una nueva oleada migratoria remodeló de nuevo su ADN. Esta vez, la influencia genética dominante procedía del norte y centro de Europa. La llegada de tribus germánicas, como los visigodos, los vándalos, y más tarde, los lombardos, introdujo más material genético procedente de regiones como la actual Alemania, Dinamarca y Escandinavia. Este cambio fue tan drástico que a principios de la Edad Media, la estructura genética de Italia había cambiado significativamente, reflejando una mezcla de influencias romanas, germánicas e incluso eslavas. Sin embargo,
A pesar de estos cambios, la huella genética de Roma nunca desapareció del todo. Incluso hoy, italianos, españoles, franceses y griegos modernos conservan rastros de esta antigua diversidad. Puede que el imperio haya caído, pero su legado genético sigue corriendo por las venas de millones de personas en toda Europa y más allá. Imagine que se encuentra en el corazón de la antigua Roma, rodeado de imponentes estructuras de mármol, bulliciosos mercados y gentes procedentes de todos los rincones del imperio. Roma no era solo el centro político del mundo antiguo. Era una encrucijada genética donde Oriente se encontraba con Occidente y África, con Europa. Pero, ¿qué ocurrió con esta diversidad genética tras la caída del imperio? ¿Conservaron los romanos su rica ascendencia o las nuevas migraciones borraron el legado genético del imperio? El colapso del Imperio Romano de Occidente en el siglo V trajo consigo el caos, invasiones y cambios masivos de población. Roma, que antaño había atraído a gentes de todo el Mediterráneo y más allá, se convirtió en objetivo de tribus germánicas como los visigodos, los vándalos y los ostrogodos. Estos grupos se asentaron en Italia, dejando una notable huella genética en la población. Pero la mayor transformación se produjo en los siglos VI y VII, con la llegada de los lombardos. A diferencia de los grupos germánicos anteriores, que se habían integrado en gran medida en la sociedad romana, los lombardos llegaron como conquistadores. Establecieron su propio reino en el norte y centro de Italia, aportando nuevas influencias genéticas del centro y norte de Europa. Los estudios de los cementerios medievales en Italia muestran que, durante este periodo, muchos individuos tenían un ADN más estrechamente relacionado con poblaciones de Alemania, Austria y Hungría que con los anteriores romanos dominados por el Mediterráneo. A pesar de estos cambios, la diversidad genética romana nunca desapareció del todo. Mientras llegaban nuevas poblaciones, muchos descendientes de los romanos imperiales originales permanecieron allí y siguieron mezclándose con los recién llegados. Esto creó una mezcla genética que aún define a la Italia actual. Pero el legado genético de Roma no solo dio forma a Italia, sino que se extendió mucho más allá de sus fronteras. El ejército romano, que había reclutado soldados en todas las provincias, desempeñó un papel fundamental en la propagación de los genes romanos por Europa. Cuando cayó el imperio, estos antiguos soldados y sus descendientes se asentaron en regiones como Francia, España, Gran Bretaña y los Balcanes, aportando la ascendencia romana a las poblaciones locales. Una de las huellas más fascinantes de la influencia genética romana puede verse en el mundo de habla romance. Las lenguas de Italia, España, Francia, Rumanía y partes de Suiza evolucionaron a partir del latín, pero los estudios genéticos demuestran que estas regiones también comparten una ascendencia común vinculada a la época romana. Esto sugiere que los colonos y soldados romanos no solo trajeron su lengua, sino que también dejaron una huella biológica en estas poblaciones. Incluso en el norte de África, donde Roma gobernó durante siglos, los estudios genéticos muestran rastros de ancestros romanos mezclados con poblaciones indígenas bereberes y posteriormente árabes. Lo mismo puede decirse del Mediterráneo oriental, donde la presencia de Roma influyó en la composición genética de los pueblos de Grecia, Turquía y Levante. Pero quizá el legado genético más interesante de Roma se encuentre en los italianos modernos. Aunque a lo largo de los siglos han absorbido influencias de las migraciones germánicas,
eslavas e incluso árabes, los estudios demuestran que muchos italianos, especialmente los del centro y el sur de Italia, conservan fuertes conexiones genéticas con el pueblo de la antigua Roma. Entonces, ¿la caída de Roma borró su identidad genética? En absoluto. Aunque las nuevas migraciones alteraron el equilibrio, el ADN del Imperio Romano sigue fluyendo a través de millones de personas en Europa, el norte de África y el Mediterráneo. Puede que el imperio haya desaparecido hace tiempo, pero su gente, sus genes, su legado, su linaje, sigue viva. ¿Qué civilización antigua tuvo el mayor impacto genético en el mundo moderno? Tal vez piense en los mongoles, los vikingos o incluso los griegos. Pero hay un imperio que no se limitó a conquistar territorios, sino que modificó la composición genética de continentes enteros. Ese imperio fue Roma. Durante más de 1000 años, Roma gobernó vastas tierras, moviendo gentes, ejércitos y culturas a través de sus fronteras. Pero ¿cuánto del legado genético de Roma puede verse aún en las poblaciones actuales? ¿Se han desvanecido los genes de los antiguos romanos o siguen ocultos en el ADN moderno? Uno de los signos más claros del impacto genético de Roma está en el mundo de habla romance. Italia, España, Francia, Portugal y Rumanía hablan lenguas que evolucionaron a partir del latín. Pero los estudios de ADN revelan algo aún más fascinante. Estas regiones comparten una clara conexión genética que se remonta a la época romana. Los antiguos soldados, colonos y comerciantes romanos dejaron su huella biológica y su lengua. En Gran Bretaña, por ejemplo, la investigación genética ha descubierto rastros de ascendencia mediterránea en algunas poblaciones que se remontan a la ocupación romana. En España y Portugal, el ADN moderno muestra una mezcla de ancestros indígenas ibéricos, romanos y más tarde árabes, lo que demuestra que el impacto genético de Roma nunca desapareció del todo. Pero la huella genética de Roma se extiende mucho más allá de Europa. En el norte de África, las regiones que formaron parte del Imperio Romano, incluidas las actuales Túnez, Argelia y Libia aún, muestran rastros de ancestros romanos mezclados con poblaciones indígenas bereberes. El ADN antiguo de los cementerios de la época romana en el norte de África confirma que personas con ascendencia europea y de Oriente Próximo vivieron y se mezclaron en estas regiones, probablemente como soldados, comerciantes o administradores. El Mediterráneo oriental también es una prueba genética de la influencia romana. Desde Grecia hasta Turquía y el Levante, los esqueletos de la época romana revelan una mezcla genética de ancestros europeos, anatolios y de Oriente Próximo, lo que refleja el desplazamiento masivo de personas bajo el dominio romano. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Existe aún hoy en Italia el ADN de los antiguos romanos? La respuesta es sí, pero con un matiz. Tras la caída del imperio, Italia fue testigo de las migraciones de tribus germánicas, bizantinos, árabes y normandos. Estas oleadas de recién llegados remodelaron el perfil genético de la península itálica. Sin embargo, los estudios demuestran que los italianos modernos, especialmente en las regiones del centro y el sur aún, comparten un fuerte vínculo genético con sus antepasados romanos. Entonces, ¿dejó el Imperio Romano un impacto genético duradero? Por supuesto que sí. Desde Europa hasta el norte de África y el Mediterráneo oriental, los genes de los romanos siguen presentes en millones de personas. Puede que el imperio haya caído,
pero su legado, escrito en el ADN, perdura. Roma no era solo una ciudad de grandiosa arquitectura y poderosos emperadores. Era un crisol de culturas, tradiciones y, lo que es más importante, genes. Pero ¿se ha preguntado alguna vez hasta qué punto la composición genética de Roma fue moldeada por sus conquistas militares y sus enormes redes comerciales? La respuesta es mucho más fascinante de lo que cabría esperar. Las legiones romanas no solo conquistaban territorios, sino que absorbían personas. Los soldados reclutados en todo el imperio solían establecerse en Roma tras su servicio, trayendo consigo sus singulares huellas genéticas. El análisis del ADN antiguo ha revelado que en el apogeo del período imperial, el paisaje genético de Roma había cambiado drásticamente, incorporando influencias de Grecia, Anatolia, Levante e incluso el norte de África. No fue un proceso lento, sino rápido, impulsado por la guerra, la esclavitud y la migración económica. Uno de los descubrimientos más intrigantes es la enorme influencia genética oriental durante la época imperial. A pesar de la expansión de Roma por Europa occidental, su acervo genético se formó principalmente en regiones orientales, como Siria, Líbano y Anatolia. Esto nos dice algo crucial. El poder de Roma no residía únicamente en su ejército, sino en su capacidad para integrar y asimilar a pueblos diversos en una identidad compartida. Pero aquí es donde se vuelve aún más sorprendente. A pesar de esta mezcla genética masiva, los romanos seguían considerándose distintos de los bárbaros, más allá de sus fronteras. Las pruebas genéticas sugieren que, aunque el imperio acogía la diversidad dentro de su propio marco, mantenía una rígida distinción entre ciudadanos y forasteros. Esto no solo configuró su política, sino también los fundamentos mismos de la sociedad romana. Con cada nueva conquista, el ADN del imperio evolucionaba, pero a medida que Roma declinaba, también lo hacía su apertura genética. Al desmoronarse el Imperio Romano de Occidente, aparecieron nuevas influencias genéticas de tribus germánicas, visigodos y más tarde, lombardos, que cambiaron de nuevo el perfil del ADN de Roma. El mapa genético de Roma era un libro de historia viviente, en el que cada época dejaba su huella en la siguiente. Imagínese en el corazón de la antigua Roma, rodeado de gentes procedentes de todos los rincones del imperio, mercaderes de Cartago, eruditos de Alejandría, soldados de la Galia y comerciantes de Persia. Roma no era solo un imperio de piedra, era un imperio de genes, en constante evolución con cada nueva conquista y migración. Pero ¿cómo configuró exactamente esta diversidad el tejido genético de Roma? Estudios recientes han revelado una revolución genética en la población romana durante la época imperial. Los primeros romanos, en su mayoría de ascendencia itálica y etrusca, tenían un perfil genético similar al de otras civilizaciones mediterráneas. Pero a medida que Roma se expandía, esto cambió drásticamente. En el apogeo del imperio, la diversidad genética de Roma tenía más en común con el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo que con sus vecinos europeos. Este cambio no fue aleatorio. La propia estructura del imperio impulsó un cambio genético masivo. Las avanzadas redes comerciales de Roma conectaban a los mercaderes de grano egipcios, los filósofos griegos y los marineros fenicios con el corazón mismo de la ciudad. El comercio masivo de esclavos trajo a gentes del norte de África, la Galia, Britania, e incluso más allá de las fronteras del imperio.
remodelando la identidad genética de la ciudad. Uno de los hallazgos más fascinantes es cómo esta transformación genética no borró la identidad de Roma, sino que la reforzó. A diferencia de otras civilizaciones que se resistían a la influencia extranjera, Roma absorbió nuevas culturas sin perder su esencia romana. Esta capacidad de evolucionar, manteniendo la unidad, fue uno de los secretos de la longevidad de Roma. Sin embargo, a medida que el imperio declinaba, también lo hacía su afluencia genética. La caída de Roma fue testigo de nuevas migraciones de tribus germánicas, visigodos y más tarde, lombardos, que cambiaron de nuevo el perfil genético. Roma, antaño centro mundial de diversidad, empezó a reflejar el cambiante panorama político de la Europa medieval.